Ya estamos con Juan Pablo Delgado, presidente de MEVIR, Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre en el Medio Rural. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la oportunidad de difundir la obra de MEVIR, que es una obra muy importante, sobre todo para el interior del país. Bien, vamos a, si te parece bien, a comentarle a los televidentes cuál es el trabajo que está haciendo MEVIR, no solamente a nivel de viviendas, que es muy importante, sino también a nivel de comunidad. Sí, MEVIR, como sabrán, es muy conocido por hacer viviendas en el interior del país, en las pequeñas localidades del interior profundo. Ahora la ley de gente de consideración permitió que MEVIR fuera a las ciudades más grandes, antes hasta 5.000 habitantes, ahora hasta 15.000, pero para ayudar al arraigo no alcanza solamente la vivienda. Entonces en eso hemos impulsado una política institucional que construimos comunidad, que es aportar infraestructura comunitaria y productiva en acuerdos y convenios también con el Estado. Por ejemplo, haciendo una comisaría, un cuartelillo de bomberos, un centro CAIF, reparando escuelas o haciendo escuelas, policlínicas con ACE también, y con colonización todo lo que era la unidad productiva para el productor rural. Sin lugar a dudas, esas pequeñas comunidades es importante la vivienda, pero es muy importante esta infraestructura comunitaria para tener servicios, ¿no? Sí, sí, para el arraigo. Absolutamente. Terrenos que no son aptos para MEVIR, para construir, que son de MEVIR, se los damos en comodato y en común acuerdo con Antel para que Antel ponga en telecomunicaciones para tener buena señal de telecomunicaciones, de celulares e internet en el interior profundo, que es donde está más fuertemente MEVIR arraigado. Con respecto a esa modificación que dio la ley de urgente consideración, por un lado es un beneficio para el MEVIR porque tiene un contexto más grande para poder abarcar, pero por otro lado imagino que también es un desafío, ¿no? Porque se amplía el espectro en el que puede trabajar. ¿Cómo lo vivieron ustedes y qué implicó para ustedes este cambio? Es un desafío interesante porque uno no amplía en el ámbito de actuación si no está haciendo lo que está haciendo bien. O sea, por tanto se entiende que la herramienta es útil, válida, tiene 55 años MEVIR. Primero fue una política, como me gusta, una política de Estado, y hoy se convirtió en una política de país porque la gente la siente propia y entiende que es su solución de viviendas. En ese aspecto, vamos a ciudades más grandes, antes están 5.000 o 15.000 habitantes, es un desafío, es un lindo trabajo que estamos trabajando, estamos llegando a localidades que nunca habíamos ido a MEVIR, como el Chuy o Bella Unión, y estamos yendo a localidades que hacía muchos años que no podíamos volver porque había crecido de habitantes como Sauce y Santa Rosa. Pero por cierto, no descuidamos las ciudades más chicas, vamos a todos lados y este periodo, este quinquenio va a ser el periodo con más localidades intervenidas, con 104 localidades. Bien, están trabajando mucho con la madera, ¿verdad? Sí, es un desafío, MEVIR es tradición, pero también es innovación a la vez. La madera parece algo innovador, pero es algo tradicional en el mundo, no tan usado en Uruguay, que hoy tenemos una gran materia prima de madera de buena calidad. Y estamos trabajando con viviendas de altísima calidad constructiva, viviendas sostenibles en madera. Empezamos hace un año y medio atrás con un plan piloto en Rivera, 9 viviendas, fue muy productivo, con buen desempeño constructivo en todos sus aspectos y aparte reduciendo los tiempos de un 50%. Eso es muy importante porque MEVIR, las familias trabajan, hacen las obras, es por ayuda mutua. Cuanto hagamos más sostenible el proceso social de la construcción, mejor aún. Seguimos por Cuaró, hace poquito tiempo inauguramos, ya tenemos planes en curso de madera sustentable en las viviendas, como el Chuy, San Gregorio de Polanco, las flores en Rivera. Es un lindo desafío y aspiramos que al final de este periodo el 10% de las viviendas nuevas de MEVIR sean de este material. Permitime hacer un inciso, ya me gustaría profundizar en cuanto a la madera como herramienta, pero te quería preguntar con respecto a esta ampliación del marco en el que trabaja el MEVIR. Imagino que esa ampliación implica mayor recurso, mayor necesidad de recursos, tanto económicos como humanos. Bueno, en realidad no necesitamos más recursos por la ampliación, siempre queremos tener más recursos para poder hacer más y solucionar temas, y hay un tema de déficit habitacional en este país estructural que en los últimos años se han agravado. Esa es la realidad y sobre todo a veces se plantea el déficit habitacional en las ciudades grandes y no se olvida de las ciudades pequeñas del interior y las ciudades medianas donde va a MEVIR. En ese aspecto siempre queremos tener más recursos, estamos conformes con los que tenemos y la capacidad que podemos ejecutar y a su vez también estamos comprometidos con el plan Avanzar de asentamiento con el Ministerio de Vivienda, trabajando con ellos también en el interior. Por lo tanto, estamos muy conformes en nuestra capacidad operativa
pero también sabemos que hay muchas familias que están esperando su vivienda. Pero por eso destacaba que este periodo de gobierno va a ser récord en cantidad de localidades intervenidas. 104 localidades. Ahora, cuando tú decís hay muchas familias que están esperando su vivienda, ¿se tiene un registro de cuántas y de cuánto es la demora? Bueno, en realidad lo que pasa es que cuando hablamos de vivienda abarca mucho más que MEVIR. MEVIR tiene acotado una parte de intervención. Sí, sí. Ya lo ha dicho el Ministerio de Vivienda que hay un déficit habitacional cercano a los 60.000, 70.000 viviendas en todo el país. Eso ya lo ha dicho públicamente el Ministerio de Vivienda como órgano rector de la vivienda y por supuesto se ha acumulado. Hemos tema de asentamientos que también es problemático. No olvidarse que MEVIR arrancó radicando asentamientos rurales hace 55 años, porque el problema de asentamiento en este país hace 55 años era el rural, no era el urbano, no existía el asentamiento urbano. Hoy la realidad ha cambiado, MEVIR ha hecho un trabajo muy bien, por eso se ha convertido en una política país, como decimos, en política de Estado, ya no quedan prácticamente asentamientos rurales. Hoy lamentablemente el asentamiento es un problema exclusivamente casi urbano. Y bueno, es un desafío y MEVIR tiene que ayudar también en que esa población que está en el interior se quede con su buena vivienda, con sus servicios, porque a veces terminan yendo a ciudades más grandes y a veces también una vivienda insalubre nuevamente, ¿no? Claro. Hablabas de la madera y yo hice este breve inciso. Con respecto al material en sí, ¿tiene algunas virtudes? Como por ejemplo esta reducción que mencionabas en cuanto al tiempo de la creación de la vivienda. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto demora aproximadamente hoy en generarse una casa de madera? Bueno, un 50% menos que lo que demoramos con las casas tradicionales de MEVIR. Hoy nosotros llegamos a MEVIR, las horas de MEVIR tradicionales demoraban, planes grandes de vivienda, 40, 50, 30 viviendas, demoraban cercanas a 2 años, cercano, un poquito menos. Hoy ya con ladrillo, con tradición tradicional, MEVIR ha bajado bastante los tiempos ya a 18 meses. Y con madera, claramente estamos en la mitad del tiempo de lo que estamos habitualmente. Estamos hablando que si demoramos 18 meses con ladrillo tradicional, en la madera estamos entre 9 y un poquito menos, un poquito más, 10 o 11 meses. Estamos casi un 50% menos. Claro, y en cuanto a la durabilidad también, ¿es mejor? Nosotros hacemos todo un proceso para justamente garantizar que la durabilidad sea igual que la construcción tradicional. Una solución definitiva de vivienda. Segundo, que no tenga un mantenimiento extra que una construcción tradicional. Por lo menos que se hace MEVIR. La madera es la estructura, queda protegida. Por dentro queda yeso y por fuera quedan placas de cemento. Entonces no hay que proteger la madera queda protegida en el interior. Es el sistema good framing como usan los americanos con las casas de madera que duran siempre. Y sobre todo lo más importante, hay una reducción de la huella de carbono ambientalmente muy importante. Tenemos que ver la construcción en sí, es un gran emisor de huella de carbono, de impacto, de a poco, y ni que hablar que tenemos materia prima de primera calidad de madera, que casi la inmensa mayoría se va al exterior como pulpa de celulosa y nos está dando un valor agregado, que pueden dar valor agregado los uruguayos trabajando esa vivienda, y por eso no es casual que se haya empezado a trabajar al norte del país donde ya hay más cultura de madera de construcción, ¿no? Claro. No es casualidad los lugares que hemos elegido, que es donde está la cultura. Con la madera hay un tema cultural y no un tema constructivo. Las viviendas son de altísima calidad constructiva y podría decir que tiene mejores terminaciones y condiciones constructivas que las tradicionales que estamos construyendo nosotros. Por eso digo que donde se ha elegido donde construir en primera instancia en madera es donde ya hay más una cultura social de este tipo de construcciones. La construcción habitual, tradicional, mejor dicho, ¿se dejó de lado? ¿Se va a apuntar 100% a la madera o va a haber una mixtura, una combinación de todas? No, por supuesto que sí, lo tradicional sigue el ladrillo presente fuertemente. MEVIR trabaja con hormigón celular, ladrillo, madera, y recién estamos iniciando. Hoy la madera está pesando el 2% el MEVIR recién, en las obras. Y nuestro objetivo es terminar este periodo que sea el 10% de las obras nuevas de MEVIR. Son las primeras viviendas de interés social que ha hecho el país y son de MEVIR. O sea, es un camino de avanzada que vamos avanzando y esperemos que el próximo gobierno lo pueda duplicar este número en porcentaje. Creo que es un número muy importante donde vamos a acelerar los procesos de esas familias a acceder a su vivienda más rápido. ¿Hay un proyecto también de utilizar la lana como aislante? Sí, también estamos trabajando con eso, con el mismo sistema, analizándolo. Hoy no es casualidad que los aislantes se llamen lana de roca y lana de vidrio, usan el mismo término. Bueno, acá estamos hablando lana natural, de este caso de ovinos, y bueno, la idea es, evaluándolo, se usa en muchas partes del mundo, no estamos innovando, sino estamos tratando de utilizar un material que en Uruguay se exporta, pero hay todo un tema técnico del tema del espesor, de la lana. Claro, y de que esté la limpieza. Exactamente, bueno.
pero no es que la escena mala, es para el tema de textiles. Entonces Claro. hay una lana que queda no utilizado para claro, textiles, queda desechada. que es un aislante natural, está comprobado. Bueno, estamos estudiándolo Claro. antes de implementarlo en forma directa, probando las ventajas y las Claro, porque desventajas. pensaba el tema de los costos, que de verdad si se utilizara la lana que se exporta, no, ahí sí aumentaría muchísimo los costos, pero al ser el desecho, ¿no? Sí, en realidad la palabra usaría desecho es lo que no es útil para textiles. Sí, sí, es claro. útil para otras cosas, ¿no? Exacto. En este caso, y bueno, creo que estamos un interesante desafío, estamos probándolo ya y llegando a los ensayos técnicos para tener realmente un número exacto de las bondades que va a tener. Y bueno, si hay algún tema que corregirlo también. Mencionaste que las construcciones de madera hoy en el MEVIR representaban el 2% y que la intención es llevarlo hasta el 10%. ¿Qué acciones en concreto debe hacer el MEVIR para llegar a ese 10%? Un poco para también poner blanco sobre negro, ¿no? Y que la gente lo pueda entender llanamente cuáles son los trabajos que hace el MEVIR para intentar llegar a ese 10%. Bueno, paso a paso. Primero hicimos planes pilotos, planes más chicos, para también entender que la vivienda es de alta calidad constructiva. Hay una barrera cultural que no la podemos negar, sobre todo al sur, no tanto al norte. Bien. Y ver que las viviendas funcionan y que la gente la siente propia. La mejor difusión de una vivienda sustentable en madera son las propias familias que viven adentro. Claro. Eso es la mejor difusión. Y a su vez, asumir, no es la palabra riesgo, pero asumir el desafío de avanzar en esta línea. Y también tuvimos un refuerzo presupuestal recientemente, anunciado la semana pasada por el Ministerio de Vivienda, de 150 millones de pesos para seguir avanzando en las construcciones en general y en particular en la madera. Bien. Avanzar, perdón, Paul, avanzar en ese 8% que aún falta, digamos, ¿implica también dejarle a la construcción tradicional o es algo que va a ir en paralelo? No, van en paralelo y les dejan ganar un poco de espacio y tener más viviendas todavía aún. Y que esas viviendas extra que vamos a hacer con este refuerzo presupuestal sean sostenibles en madera y bueno, para ir equiparando y teniendo esos objetivos del 10%. Por lo tanto, estamos sumando más soluciones habitacionales, más desafíos y con una tecnología que, reitero, desde el punto de sostenibilidad ambiental es muy importante, pero también sostenibilidad social de estas familias que tienen que trabajar en las obras, que tengan solo menos esfuerzo físico, que le dediquen más tiempo a su familia, a sus trabajos y un poco menos tiempo a las obras, que es un ADN de MEVIR, que en MEVIR no hay beneficiarios, son participantes. Claro. Sí, sí, sí. Es más sencilla, más la construcción, ¿no? Sí, más liviana, más amigable, más limpia. Bien. Ahora, tú mencionabas recién cuáles son las deficiencias habitacionales a nivel general, los números que tiene el Ministerio de Vivienda. ¿Cuál es la que abarca MEVIR? ¿Cuántas personas están a la espera de esta solución que se le puede dar por parte de MEVIR? Es un número muy variado porque en realidad hay muchos lugares que capaz que no es población objetivo MEVIR con su objetivo, pero es el único organismo que está llegando ahí. Entonces la demanda nuestra aumenta de repente más allá de los números que tenemos puntualmente que nuestros compromisos. Claro, porque abarca a otras personas que de repente puntualmente no y esto quedarían. es como una buena vecindad. Uno le va a pedir una ayuda a un vecino que sabe que siempre colabora y que no colabora. Sí. Y bueno, en este caso, cuanto más hacemos, más nos van a demandar a hacer más porque sabemos que hacemos las cosas bien, somos eficientes y somos una solución real y tangible, con cuotas muy accesibles que son altamente subsidiadas también, ¿no? Sí. Más o menos ¿cuánto le termina costando la vivienda a esa familia? En realidad, pongamos que la cuota se paga durante 20 años, la cuota promedio anda en torno de los 10.000 pesos, pero tiene un alto subsidio que lo pagamos toda la comunidad. El subsidio promedio son el 70%. O sea, terminan pagando solamente el 30% del valor de la vivienda, el 30% de la cuota. Estamos hablando que un promedio de una cuota de MEVIR subsidiada un 70% termina en 3.000 pesos. 4.000 pesos. Para que tengamos una idea de esos números. A los 20 años, cuando terminaron de pagar las viviendas, se escritura, se le da el título de propiedad a las familias, que es una prioridad de esta gestión, y esa familia pasa a ser un propietario, pasa a ser la vivienda patrimonio económico, pero también social de su familia. Pasa a ser la herencia de sus hijos, de su familia, que no es menor. Claro. A nivel del MEVIR, ¿cuál es la zona que es prioridad hoy para atender? Hablamos de que a nivel general está una situación complicada, pero imagino que hay puntos que son esenciales para mí. Es muy difícil marcar prioridades en una emergencia, es muy difícil marcar prioridades en un déficit habitacional generalizado. Y para cada uno que necesita su vivienda, su prioridad es la número uno. Bueno, es difícil a veces también marcar esas prioridades. Bueno, MEVIR lo que ha hecho es trabajar con tiene sus equipos técnicos donde evalúa sus prioridades, pero también después lo que hace es trabajar con los gobiernos departamentales que conocen su territorio
claramente como nadie y entender cuáles son nuestras prioridades, cuáles son las prioridades que marcó la Intendencia y tratar que sean compatibles las mismas, ¿no? ¿Y cuáles son las conclusiones de ese trabajo? La conclusión es que es generalizado el déficit habitacional, tanto al Río Negro hacia el norte, al Río Negro hacia el sur. Lo que hay lugares que están más focalizados y que lo vamos manejando con las intendencias dentro de... Quisiéramos trabajar con 10 planes por departamento. A veces trabajamos con 2 o 3 planes por departamento. Claro. Bueno, trabajamos con los departamentos para marcar esas prioridades habitacionales. No hay duda que al sur, todo lo que es Canelones, Florida, San José, hay un déficit habitacional por la cercanía con Montevideo. Claro. Pero también al Río Negro hacia arriba, para lo que es el norte, Artigas, Salto, también puede pasar lo mismo. Entonces, está repartido y son lógicas distintas de déficits habitacionales, ¿no? Juan Pablo, tú decías que con la madera se reduce al 50% el tiempo que se demora construir la vivienda. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, de tiempo estábamos hablando, decíamos que una construcción tradicional, hoy andan los... Llegamos a Mevir, demoraban casi 20 meses, hoy las horas en Mevir están demorando entre 16 y 18 meses tradicionales, y las de madera están demorando, estamos en una curva de aprendizaje, el 50%. Estamos hablando del entorno entre los 9 y 10 meses, dependiendo del volumen de viviendas. Claro. El primer plan piloto, que eran 9 viviendas, lo hicimos en 4 meses. El segundo plan en Cuaró, también lo hicimos en 4 meses. O sea, pero también, ahora en Chuy, que hablamos que vamos a ir al Chuy, es un plan de casi 60 viviendas. Por lo tanto, ahí vamos a demorar, supongo, en el entorno de los 10 meses, entre 10 meses y un año. Sí. ¿Y cómo hace la gente para anotarse? O sea, la gente que de repente está interesada y dice, bueno, sí, la verdad es que tengo el sueño de la casa propia, pero es imposible hoy por hoy pedir un préstamo bancario. ¿Cómo hace para acceder? Mevir es un llamado público, lo difunde en todas las redes, lo recorre la localidad, interactúa con todos para que todos tengan información y hace un día de inscripción, varios días de inscripción, las familias llevan la documentación de los requisitos que pedimos, hay un límite de llamado, porque apuntamos que sea con arraigo, se le piden unos requisitos muy claros, vivir en el límite de llamado los últimos 3 años. Eso para fomentar el arraigo, que la gente ya está viviendo ahí, que apostó a vivir ahí. Que sean vecinos de la zona. Exactamente, ¿no? Y no solamente construir la vivienda, porque Mevir urbaniza, tiene que hacer las calles, las redes de saneamiento, las redes de agua potable, o sea, es mucho más que construir una vivienda, es urbanizar y hacer un barrio. Exacto. No, a mí me queda una última cortita que tiene que ver con una cosa que mencionaste al pasar, pero me gustaría profundizar un poco, que tiene que ver con las lógicas distintas de la emergencia de la vivienda en los diferentes puntos del país. Hay algunas zonas que son más difíciles de trabajar. Mencionabas alguna reticencia con respecto a la madera al sur del país y no tanto al norte. Un poco explicar esa lógica. Cultural, todo lo que es frontera con Brasil, hay mucha ya cultura de la madera, la cuestión de madera. De distintas calidades, a veces no es la mejor, pero hay mucha cultura. Todo lo que es Cerro Largo, Artigas, Tacuarembó, recién Rivera. Y no es casualidad que vayamos a Rocha, sobre todo el Chuy, que es la parte con frontera con Brasil. Claro. Hay una cultura ya ganado, un camino ganado en ese tema, y que claramente de a poco la gente va viendo las construcciones que duran, que se sacan los mitos, se sacan las dudas, y es razonable. Somos una sociedad muy tradicionalista, pero la madera también es tradicional en el mundo. Lo que pasa es que capaz que no es lo habitual que utilizamos acá, pero nos deja ser un material tradicional y sobre todo sostenible con el nuevo ambiente. Vuelvo a aclarar ese tema, y sostenible con el tema social. Si queremos seguir teniendo Mevir la figura del participante, que siga trabajando e involucrándose, tenemos que hacer que las horas duren menos tiempo para que las familias se sigan involucrando y no se conviertan en un beneficiario, digamos, ¿no? Bien. Juan Pablo, muchísimas gracias por estos minutos acá en el Living. La verdad que fuiste muy claro. Igualmente, gracias por la oportunidad de difundir la obra de Mevir. Y sé que este programa es muy visto y sobre todo en el interior del país.